Y por Instagram ya nos encontramos en vivo porque lo tenemos aquí con nosotros a Andrés Hernández, a quien le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Andrés? Muy, pero muy Buenas, buen ¿cómo día. están? Muy bien, muchísimas gracias por visitarte, por visitarnos, perdón. Porque, como lo anunciamos al inicio del programa, hoy comienza una nueva columna que es Ciencia Vecina, columna que será llevada a cabo por la comunidad científica de Parabachasca. Le agradecemos a Pau Ávila, que también está aquí, pero haciendo acto de presencia, que ha sido la gestora y la persona que se ha encargado de articular este nuevo espacio. Esta columna que, como anticipamos, va a ser rotativa, no va a haber un columnista fijo, a diferencia por ahí de otras columnas que tenemos acá, sino que todas las semanas tendremos una nueva presentación. En este caso, la primera presentación queda a cargo de Andrés Hernández, así que te agradecemos la visita. ¿Has estado en radios anteriormente? Alguna vez sí, un Sí, par sí, de sí. veces. Bueno, hasta así también hablando prolongadamente y por Sí, mucho tiempo. tenemos ese problema por ahí los cientistas sociales que nos usamos la palabra bastante, demasiado a veces. Bien, bueno, estamos tranquilos que Dale, tiempo dale. es lo que nos sobra ahora, así que vamos a poder desandarlo. Andrés, para inaugurar, coméntanos qué vamos a estar charlando en esta primera edición de Ciencia Vecina. Bien, primero de decirte, estamos muy contentos y contentas con el comienzo de esta columna. En realidad es resultado de un trabajo colectivo de construcción que todavía estamos armando, que estamos explorando y pensando. En realidad el grupo nuestro que acuñamos como comunidad científica para Bachasca comienza a principios de este año. En Sí. realidad empezamos a juntarnos en el verano, en el marco de las primeras movilizaciones y protestas que hubo por ahí un poco ante la preocupación Ujú. del panorama político en general, de otras disputas más bien gremiales y sindicales y al interior de la universidad. Y empezó con un par de mensajes que intercambiaron compañeras para organizarse, para trasladarse a Córdoba, Ujú. para juntar en un auto y ahorrar gastos de traslado. Y así se empezó a armar un grupo de WhatsApp, al igual que los otros grupos de WhatsApp que hay en Altagracia, Sí. en las otras localidades de la zona, para Ujú. juntarse en el marco del Los aumento famosos del... grupos de Sí, aventones. que lo hemos usado todos y todas, ¿no? Y en ese marco se armó este grupo y empezaron a descubrir que había muchos investigadores e investigadoras en la zona que se habían movilizado, se habían venido a vivir acá, o otros que vivían acá ya desde algunos años, o que habían nacido acá. Sí. Y se empezó a ampliar el grupo hasta que hoy está pisándole ya las 45 personas. Es un grupo que empezó con ese interés muy particular y que se fue ampliando. Y bueno, después surgieron las primeras encuentros, reuniones. Empezamos a juntar en algunas casas, en algunas plazas, allá del Valle en general, Sí. vamos coordinando. Y bueno, fuimos pensando objetivos, horizontes, un poco urgidos por la lucha, por el Ujú. conflicto, por las demandas, por ahí por la persecución también. Sí. Y fuimos pensando, bueno, así que hoy en realidad esto es parte un poco de esas apuestas a dar respuesta a esta mirada, a este diagnóstico que hicimos en los primeros encuentros, que fue Ujú. que quizá la comunidad científica durante muchos años, había trabajado puertas adentro de laboratorios, de institutos, y bueno, en parte cuando empezó esta persecución sí, de algún modo esta estigmatización del Sí. trabajo de los científicos y científicas de nuestro país, la sociedad, la comunidad en general se vio sorprendida por esto y bueno, si bien confiamos en el apoyo, el acompañamiento, hay mucha gente que desconoce absolutamente lo que hacemos, que desconoce que somos vecinos y vecinas de la ciudad, del pueblo, de la comunidad. Y en ese sentido surgió la necesidad de, bueno, acercarnos, dedicar parte de nuestro tiempo y nuestra labor a comunicar, a contar lo que hacemos, a divulgar los resultados de nuestra investigación, confiando en que tiene un valor social y un impacto potencial y actual muy valioso para nuestra sociedad. Así que bueno, esta columna, digo, nos abrieron, acá Paula sugirió esto, así que les agradecemos muchísimo que nos hayan abierto las puertas para poder contar lo que hacemos y acercarnos y conectarnos un poco con la sociedad, que lo hacemos todos los días, lo intentamos, pero bueno, hay que seguir intentando y seguir esforzándonos. No, es por supuesto que sí, Andrés. Bueno, entonces, bueno, lo comentabas un poco, es como que la coyuntura también los lleva, empuja a la comunidad científica a salir a hacer más visible, tal vez, su trabajo y sus tareas para, bueno, sostenerse ahí argumentalmente en la importancia o el aporte social que tiene cada uno de sus trabajos. No hemos tenido la posibilidad de conversar demasiado, de poder entrevistar tampoco a actores, integrantes de la ciencia y de la tecnología.
Y teniendo en cuenta que vos sos uno de ellos, te consulto, más allá de que públicamente se conoce más o menos la situación, también uno puede escuchar en otros espacios, en las redes, en otros medios, la palabra, pero ya que te tengo a vos acá, te consulto para saber de primera mano, ¿cómo es la situación de la ciencia y de la tecnología y de los trabajadores, sobre todo los que están vinculados con el CONICET y con estos organismos que dependen del Estado? ¿Cuál es la situación, al menos para quienes hoy integran esta comunidad del Valle de Parabacha? Mira, un poco los primeros encuentros surgió este diagnóstico, esta mirada conjunta, de algún modo que compartíamos, de que hay una diversidad, una gran diversidad de realidades. No es común, no es habitual que las distintas grandes áreas que le decimos dentro por ejemplo, del CONICET, se encuentren y compartan sus necesidades, sus demandas, sus urgencias. Entonces eso varía muchísimo en la situación de cada quien, de cada área, de cada disciplina y demás. Pero bueno, de algún modo lo que no, es transversal a todos y todas son cuestiones relativas al financiamiento. Ujú. Los distintos organismos, en realidad es muy complejo el sistema de ciencia y técnica en nuestro país, hay distintos actores. Por supuesto que CONICET era una de las imágenes más visibles, una de las instituciones específicas, una institución pública, con un gran trabajo de despliegue territorial que en los últimos años, en las últimas décadas sobre todo, ha permitido que llegaran a través de sus institutos y distintas infraestructuras institucional a todas las provincias y a muchas localidades que veían como algo muy alejado de la ciencia, ¿no? Pero por otro lado están las universidades también. En nuestro grupo hay gente que trabaja en universidades, en centros de transferencia, en centros de investigación ligados a CONICET y a veces solamente ligados a la universidad o a la universidad provincial o a la Universidad de Villa María o a la Universidad de Córdoba. Y en el marco de eso es que la realidad, como comprenderás, es muy diferente. En todos los casos lo que se nota es que desde en el último año se congelaron las partidas presupuestarias, el Sí. financiamiento para todas las áreas, todos los institutos. Por supuesto la gravedad es acusada de maneras distintas según las áreas. En mi caso, yo soy sociólogo, entonces nuestro financiamiento requiere de gastos para movilidad, para compra de algún equipamiento y demás, para traslado sobre todo a las distintas localidades donde hacemos trabajo de campo y demás. Y después trabajo, qué sé yo, nosotros también tenemos que pagar por un software para procesamiento de datos o para recogida de datos y demás. Y todo eso de algún modo llega a un punto límite. Después el área de las ciencias naturales, ya van a contar quienes sigan con la columna en otras Sí. semanas, necesitan pagar por reactivos, necesitan sostener equipamiento, pagar servicios para sostener enchufada la maquinaria dentro de los laboratorios. Todo eso se vio de algún modo amenazado en el último año. Nosotros tenemos partidas presupuestarias de la Agencia de Ciencia y Técnica, que hoy ha modificado su estructura y demás, que no llegó nunca, que llegó una parte el año pasado, justo antes del cambio de gobierno, y después se congelaron las partidas y hoy siguen sin llegar el dinero, que a veces te estoy hablando de unos pocos pesos, Ujú. que estaban garantizados por el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, y sin embargo que los congelaron, lo dejaron en las cuentas, Sí. solamente para que le siga dando el saldo de cuenta corriente al gobierno nacional Sí. positivo favorable, Sí, ¿no? sí, el famoso equilibrio fiscal Sí, de que tanto se que lo... no salga plata y para ellos lo cuentan como ingreso y no como egreso. Entonces, bueno, en el marco de eso. Y entonces nos estamos financiando con lo que podemos, con lo que quedó de las universidades, un presupuesto congelado el año pasado, o sea, tenemos la misma plata que teníamos el año pasado, con un aumento de los costos de 200, 300%. O sea, que uno presupuesta el año pasado un traslado, una compra de algún equipamiento y demás, y hoy no le alcanza ni para la tercera parte de lo que había presupuestado. Entonces, uno sale a hacer lo que puede, ¿no? Y encima, después, con el sistema tan complejo que tenemos de rendición, que eso hay que decirlo también, nosotros tenemos un sistema de rendición que no sé si hay muchas áreas del Estado y mucho menos el sector privado que puedan dar cuenta de eso. Nosotros tenemos que rendir un proyecto de investigación, tenemos que presentar todos los tickets de facturas con un informe detallado de qué es lo que se hizo y qué actividad fue la que respaldó ese ticket. Imaginen que presupuestamos un tanque de nafta y que hoy no alcance ni para la tercera parte del tanque de nafta para hacer 200 kilómetros hasta algún territorio. Entonces, bueno, todas esas son cuestiones que hoy estamos atravesando muchos proyectos que tenemos, sobre todo incidencia territorial. Yo digo, los laboratorios ya contaron en detalle. Sí, sí, por supuesto. Cada uno le dará su propio contexto, lo cual, bueno, está bueno en base a la diversidad de columnistas que van a estar sentándose acá cada, Claro. cada lunes. Te consulto siempre, esto va a estar bueno también, porque va a ser desde la experiencia de cada uno, cada sensación al momento de responder. Te quería consultar respecto a vos hablabas de estos fines persecutorios hacia la comunidad. Se nota la persecución política claramente, pero también uno puede ver en redes sociales, por ejemplo, una persecución también por parte de los trolls, por parte de los usuarios.
¿Se nota eso al menos acá en la zona, se nota en la calle o no se encuentra con ese choque, con esa confrontación? En lo cotidiano, decís vos. Sí, Y es complejo. En realidad hay una gran construcción virtual y mediática del fenómeno. En realidad, los que venimos trabajando estas cuestiones y al interior de los organismos de ciencia y técnica, esto más o menos había cierta confianza en eso, en la aceptación y en la credibilidad y en el valor y el reconocimiento social que tienen los organismos de ciencia y técnica y las universidades nacionales. Cuando uno hace encuestas de opinión, nosotros hemos hecho también nuestros equipos que estudiamos sobre juventudes, es la institución, entre la universidad, CONICET, los organismos de ciencia y técnica, son las instituciones que mayor reconocimiento y aceptación tienen sí. entre todas las instituciones, incluso aún más que cualquier partido político, por supuesto, que la iglesia, que las empresas y demás. Que la fuerza de seguridad. Que la fuerza de seguridad, que en algunos momentos tienen un fuerte respaldo. Nos hemos encontrado también que ha subido también el reconocimiento del valor, la aceptación entre algunos sectores sobre todo. Y sin embargo veníamos con esa confianza, ¿no? Que arriba del 70-80% de las personas aprueban y reconocen el valor y el esfuerzo, reconocen el valor de la movilidad social que garantiza o que ofrece o que posibilita la universidad y demás. Así que veníamos con esa confianza. Luego en redes sí hay un ataque, una persecución, uno usa, ¿no? Estila revisar las conversaciones al final de las notas periodísticas y demás, además de las redes sociales, y evidentemente es fácil reconocer el trabajo de los trolls porque las cuentas apenas uno las abre ya se da cuenta inmediatamente de la cantidad de seguidores, cantidad de publicaciones y demás, es fácil contrastar eso. Lo que es llamativo que en comunidades más pequeñas como el caso de Altagracia o algunos valles todavía ahí haya trabajo de trolls que a veces uno no se da cuenta por la forma de escritura, ¿no? Que son un trabajo muy mediados por inteligencia artificial o por las empresas que al parecer han contratado para eso. Y evidentemente, pero bueno, también es cierto que uno hace el oficio de reconocer y distinguir y diferenciar que eso no se trata de vecinos y vecinas que están preocupados, que están enojados con nosotros y nosotras, entonces casi caso omiso de eso, pero bueno, es cierto que preocupa, llama mucho la atención. En la calle, para nada, de hecho en realidad hemos conversado sobre esto, dar visibilidad, porque confiamos en que la gente, si no sabe, está dispuesta a escuchar, a entender, lo que pasa es que es un trabajo también pedagógico que tenemos que hacer nosotros al contar. Es cierto que lo que hacemos nosotros es un trabajo, una función pública y social y comunitaria y requiere validación, reconocimiento y aceptación de la sociedad, a diferencia de algunas actividades privadas que nuestra sociedad entiende que cada uno lo puede hacer en su fuero privado y no tiene por qué rendir cuentas, aunque podemos discutir sobre eso de área para rato. Yo pienso otra cosa, pero bueno. Así todo, creo que tenemos que poner en ejercicio esa capacidad de transmitir, de comunicar el valor de lo que hacemos en cada conversación, ¿no? Luego, el problema que tenemos nosotros es que es tan específico, tan técnico lo que hacemos muchos de nosotros, que entendemos que hay muchísimos organismos y áreas y reglas y pautas y normas de trabajo que evalúan y jerarquizan lo que hacemos nosotros. Y estamos muy presionados por esos sistemas de evaluación que son muy rigurosos y muy complejos, que nos llevan a un ritmo de trabajo muy duro, y encima después de rendir cuentas y ser valorados, reconocidos, incluso a nivel internacional, uno después tiene que volver a hacer un trabajo de aceptación y de aprobación porque la opinión pública, en nuestro caso, en nuestro país, está siendo construida por grupos de poder que no están de acuerdo en que haya una ciencia nacional. Entonces, eso es todo un problema para nosotros. Estamos empezando a armar las primeras herramientas para lucha también a esas demandas. Bien, bueno, Andrés te ha encargado de poner en contexto un poco la situación de la comunidad científica a nivel nacional en general y a nivel Parabachaca en particular. Ahora te consulto por tu trabajo. Vos, como comentabas, sos sociólogo. ¿Cuáles han sido tus proyectos? ¿En qué venís trabajando? Bien, en realidad cuento un poco también la trayectoria porque es un poco donde se va nudando esta idea. Tenemos la intención de comunicar y contar que somos personas de carne y hueso, vecinos y vecinas, entonces un poco romper esa idea y dar un poco esa imagen. No porque creamos que alguna vez fuimos algo distinto, pero bueno, en los silencios a veces se confunden muchas cosas. En realidad yo empecé a estudiar sociología primero en la Universidad Siglo XXI de Córdoba, porque no había sociología en Córdoba. Pero después descubrí que había una sede de la Universidad Nacional de Villa María en Pilar, una localidad que está al lado de Pegadita Río Segundo, pero bueno, son igualmente conocidas las dos localidades, muy cerquita de la zona, y me trasladaba allá todos los días con un grupo de compañeros y compañeras que habíamos empezado a estudiar ahí. Un poco ahí surge ese vínculo primero con el territorio, con una universidad como la de Villa María, que tiene un enfoque territorial, local, regional, y bueno, y después por allá fue la vida, la sociología y demás.
¿Qué pasa un poco ahí? Esta idea de dónde surgen, y es una de las preguntas que acompañan la trayectoria de cada quien, un poco de dónde salen esas expectativas, esa posibilidad de dedicarse a la investigación, a la ciencia y la técnica en nuestro país. Y bueno, surge justamente por esta apuesta de los últimos años. Yo empiezo a estudiar en 2005 sociología. Estamos hablando de épocas en las que empezaba a crecer el financiamiento, la inversión en ciencia y técnica, donde las universidades empezaban a crecer a nivel territorial. Había una universidad, empieza lentamente a construirse ese proceso de una universidad por lo menos por cada provincia, con una oferta diversa de carreras, comprometidas con la realidad local y demás. En ese marco empiezan a hacer algunos programas de financiamiento y demás, aparecen las becas de iniciación a la investigación, becas de estudiantes vocacionales, bueno, y además en ese concierto de opciones, de alternativas, ¿no? Empiezan a aparecer esas vocaciones científicas. Y bueno, en ese marco es que aparece como posible en nuestro imaginario, en nuestro horizonte, investigar, dedicarnos a la ciencia, poder ganarnos un sueldo con hacer ciencia, ¿no? En el caso de las ciencias sociales, sobre todo, que a veces es más difícil. Un poquito más complicado. Sí. Entonces, bueno, en ese marco es que aparece esa posibilidad. Luego aparece CONICET en el horizonte, ¿no? De quienes hacemos ciencia, y es un lugar donde es posible investigar. Todos los países tienen sus propias áreas y sus propios organismos. CONICET fue ganando un gran reconocimiento. Bueno, en el marco de eso uno empieza a presentar proyectos, a buscar posibilidades de financiamiento y demás, y ahí presentamos los primeros proyectos. Nuestros primeros proyectos son sobre juventudes, ¿no? Yo dirijo actualmente un par de proyectos que están aprobados y financiados por la Universidad Nacional de Villa María y, como decía recién, por la Agencia Nacional de Ciencia y Técnica. Y en el marco de esos proyectos venimos trabajando sobre juventudes locales, juventudes en localidades, en ciudades pequeñas e intermedias. El diagnóstico nuestro en su momento, cuando empezamos a trabajar estas cuestiones, tenía que ver con que se ha avanzado mucho en la sociología de las juventudes, en el campo de investigación sobre juventudes, pero todas se enfocan en lo que pasa en las grandes ciudades, en los grandes centros metropolitanos. Y desconocemos qué pasa con esas juventudes a nivel de las pequeñas ciudades, las pequeñas localidades. Córdoba es una de las provincias, o es la provincia en realidad, que tiene más gobiernos municipales, más centros de gobierno municipal. Sí. Y ese despliegue territorial de cantidad de localidades más significa que hay una diversidad de experiencias y trayectorias, ¿no? Entonces es un lugar súper interesante para explicar o comprender qué es lo que pasa con las juventudes, con las nuevas generaciones, y qué posibilidades se les ofrece, qué oportunidades tienen para desarrollar sus proyectos vitales, ¿no? Entonces ahí aparece una multiplicidad de dimensiones, desde lo educativo, lo laboral, lo educativo y lo laboral al mismo tiempo. Las posibilidades de participación, de ser escuchados, ser oídos y oídas en el marco de la toma de decisiones para cada comunidad. Ustedes vieron recién de una nota sobre la autovía, la construcción de la autovía, qué lugar que vos se le da a las nuevas generaciones, que son las que de algún modo van a apropiarse del territorio, si no lo están haciendo ya, en el tiempo presente, pero que van a ser de algún modo las que van a tomar las riendas en algún momento, en esa idea de sucesión, de que a un momento llegan al poder las nuevas generaciones, y se está tomando muchas decisiones de espalda a ellas. Entonces, en el marco de eso es tratar de hacer audibles, ¿no? Generar condiciones de escucha para esas nuevas generaciones. Sí. Y así fuimos desarrollando una serie de encuestas para aplicar en las ciudades pequeñas. En Argentina es uno de los pocos países de la región que no tienen encuestas de juventudes. Entonces desarrollamos una encuesta junto a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que yo estuve trabajando hace un tiempo, una encuesta conjunta dirigida a ciudades intermedias, ¿no? Entonces, en ese marco empezamos a aplicar la encuesta en distintas localidades y ciudades de nuestra provincia. Y hay un paralelismo ahí junto a decir que no hay encuesta de juventudes en Argentina. ¿La participación de la juventud es paralela a la presencia de las encuestas o hay una mayor inclusión de alguna forma de la juventud en estos espacios que vos comentabas al momento de participar? Porque se llenan la boca las organizaciones y los espacios de la juventud, que son los que vienen atrás, que bla, 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 pero en la práctica, en los factos, ¿cuánto lugar se le da? Mira, una de las localidades nos contactan a nosotros, una ciudad del interior, también de acá de Córdoba, nos contacta para que contáramos qué era lo que estábamos haciendo, cómo nos estaban dando los resultados de la investigación, porque estaban con esa preocupación. Porque no había reemplazo, no había participación en las organizaciones intermedias, ¿no? Sí. Que son las que de algún modo ya, centros vecinales, organizaciones, clubes. Sí, las que hacen de articuladores. Que son articuladores, ¿no? Y que en las ciudades pequeñas o intermedias tienen un gran rol social, por ahí mucho más, hay un trabajo comunitario mucho más amplio o más relevante que lo que se puede notar en algunos barrios de las grandes ciudades. De las grandes ciudades. Sí, donde incluso sirve de plataforma para otras cosas. Sí, entonces la pregunta es dónde están, por qué no participan y demás. Bueno, lo que uno encuentra es que participan, lo que pasa es que cuando no se les da lugar
lugar, no se les da voz, no se les da posibilidad de tomar decisiones, buscan otros lugares, ¿no? Bien. Buscan los lugares no regulados, no institucionalizados, ya empiezan a ocupar el espacio público de formas que a veces para las generaciones adultas les parece que no corresponde o que raya la ilegalidad o la falta, como se dicen los reglamentos de convivencia de las ciudades y demás. Entonces, ahí hay una falta de diálogo, un problema en la comunicación y demás, ¿no? Pero bueno, evidentemente es una cuestión de poder muchas veces, ¿no? La disputa entre hoy hablamos de adultocentrismo, es un concepto de algún modo que supone que además de que nuestras sociedades se organizan en relaciones de autoridad por quién tiene más recursos, quién tiene más poder, también los adultos se imponen solo por el hecho de ser adultos, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones tienen poca posibilidad de incidencia en la toma de decisiones, y eso significa que el mundo se organiza y se mira a través de la mirada adulta. Y los jóvenes lo único que tienen para decir es si aceptan o no aceptan esas reglas. Entonces, bueno, un poco hay las localidades, las pequeñas ciudades tienen otras lógicas, otros imaginarios. Una de las cuestiones que encontramos, por ejemplo, la expectativa de irse, ¿no? Que es un gran problema, ¿no? Sí. Algunas ciudades crecen, otras decrecen. Lo que pasa en estos valles, los valles que tienen alguna ligación con el sector turístico, es que tienden a crecer de algún modo por cierto ecoturismo, pero también por ciertas movilidades de personas Sí, que de personas que se vienen para acá. para formar familia, bueno, entre las juventudes la tendencia es contraria, ¿no? Entonces miran hacia afuera, incluso hacia afuera del país, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, eso está entre las expectativas del imaginario y después las posibilidades concretas de poder irse a vivir a Córdoba, estudiar a Córdoba, o irse del país, o ir a probar suerte de afuera, después son mucho más. Sí, en un lugar donde consideren que haya más oportunidades, tal vez. Por supuesto, sí, que es una de las cuestiones que hoy están muy, muy comentadas, porque aparte circulan esos imaginarios, entonces se multiplica como una salida legítima para buscar nuevas oportunidades, ¿no? Son tiempos en los que hay mucha angustia y demás, entonces... Sí, no, es como también el periodo de tiempo en el que seguramente se ha hecho ese trabajo como que colabora o ayuda Sí, a claro. que contribuye a que sea más alto la estadística, si es que pudieron tener ahí un recuento elaborado. Sí, en realidad cuando uno le pregunta si han pensado en el último año irse del país, y entre el 60 y el 70% de los pibes dicen que Dicen que han sí, pensado en irse. aunque sea una vez, se les cruzó por la cabeza. Y luego cuando uno pregunta y te irías, evaluando las posibilidades concretas y demás, eso decrece a la mitad. Claro, sí, en la práctica se ve menos posible. Y sí, porque uno ve y ya hay cuestiones de género, cuestiones de clase, social y demás que influyen sobre las posibilidades concretas. Lo cierto es que como generación aparece como clave de época que la salida es de Ezeiza, ¿no? Entonces eso es grave, es preocupante para nuestras ciudades, nuestras comunidades que de algún modo tienen que generar condiciones de posibilidad para desarrollar proyectos vitales. Esta cuestión que se discute del derecho a la ciudad, de ofrecer oportunidades, posibilidades para imaginar y para desarrollar sus propias trayectorias, ¿no? Bueno, las cuestiones educativas, laborales se involucran acá, ¿no? Como centrales. Bien, ¿qué otro? Hicimos foco en el indicador de dónde ven la salida de los jóvenes. ¿Qué otras preguntas se trabajaron y qué otros indicadores encontraron ahí que consideren interesantes o que consideren ahí como un punto para continuar con la investigación? Bien, hay cuestiones, en realidad lo educativo es importante, hay una cuestión que recién mencionaba, es qué posibilidades de desarrollar continuar las trayectorias educativas, hay en cada localidad, cada comunidad. Pensemos que esta idea del despliegue territorial de las universidades nacionales, nuestra provincia tiene, por ejemplo, 3 universidades nacionales, pero después tienen las tecnológicas, tienen un montón de universidades privadas y demás. Esto ha acercado de algún modo el mundo educativo superior, por ejemplo, a cada territorio, a cada localidad. Y después están los centros regionales, ¿no? De educación superior, y eso también ha habilitado posibilidades, ¿no? Entonces no todos pueden trasladarse, ¿no? Entonces todos los días aparece en la web interior, ¿no? Cuánto sale un departamento, mandar a un estudiante a Córdoba y demás. Evidentemente para la gran mayoría de las juventudes eso no es posible. Ya no es costeable. Claro, entonces, bueno, la oferta educativa es clave, que cada localidad, cada ciudad tenga cerca al menos un par de alternativas que tengan que ver con la lógica territorial, con la dinámica, con el perfil, pero si tiene que ver con el perfil que demandan los sectores por ahí privados y demás, desarrollistas, que tenga que ver también con una posibilidad de incidencia de las nuevas generaciones. Bueno, entonces hay una de las cuestiones que aparece es la escasa participación en espacios de toma de decisiones. Sí aparecen los clubes, algunos espacios religiosos y demás, como espacio de participación muy tradicional y demás, pero no hay ningún espacio de participación por fuera del centro de estudiantes en la escuela secundaria. Y en las localidades más pequeñas
es una tendencia es que hay pocos centros de estudiantes también, ¿no? Bien. A diferencia de las grandes ciudades, donde uno da casi por hecho que gran parte de las escuelas tienen un centro de estudiantes. Entonces, esas trayectorias o esas experiencias de participación, de algún modo son muy lábiles, son muy débiles o son muy fragmentarias. Entonces, de algún modo van confluyendo también experiencias de falta de escucha, de falta de participación, porque no se les cede, no se les ofrece espacios o oportunidades, ¿no? Hay como un paradigma, o sea, es la continuación de un paradigma también, que indica que los pueblos más pequeños suelen ser más conservadores que por ahí las grandes ciudades, que apuntan un poco más hacia el progreso. Después profundizamos Sí. en ese detalle, pero... Sí, un poco es una de las preguntas de partida nuestras, que eso es resultado del desconocimiento muchas veces, ¿no? En realidad hay mucha movilización, mucha organización. Cuando uno lo capta a través de encuestas, aparecen algunos rasgos, pero después cuando hace un trabajo más en detalle, por eso parte de nuestro proceso supone trasladar ya un segundo momento de investigación más en detalle, con un trabajo más etnográfico, de entrevistas y demás, de caminar la calle. Y cuando uno encuentra y se topa con los relatos, la experiencia de vida y demás, parecen experiencias y trayectorias muy complejas, con muchas demandas insatisfechas, con muchos intereses, con muchas ganas de participar. Y eso no lo hace ni mejor ni peor, sino lo hace diferente a lo que ocurre en las grandes ciudades. Pero bueno, sí sabemos que se refleja una juventud modelo, ¿no? Hegemónica, que es la juventud de algún modo de las grandes ciudades, de sectores medios acomodados. Sí, que la juventud, sí, la estereotipa, sí, ¿no? que Ya va cambiando según va cambiando. según las épocas, Sí. pero se Que siempre estereotipa es siempre. estigmatizada de algún modo, ¿no? O aparece una juventud delincuente, o aparece una juventud que toma escuelas y que vulnera las normas, las leyes de los adultos. O sea, siempre aparecen distintos estigmas, pero en todo caso son visibilizadas y reflejadas en el ámbito público. Las de las juventudes de ciudades más pequeñas, además, sabemos mucho menos, y está ligada a por ahí estereotipos más tradicionalistas o más conservadores, Sí. ¿no? Pero que también se han visto muy transformados en los últimos años, ¿no? Y eso te quería preguntar, en base a, ¿se han animado a construir un estereotipo de la juventud de las ciudades pequeñas en base a esos trabajos que han hecho? El proceso nuestro, si bien todo resultado de investigación lleva un tiempo para poder consolidarlo, pero en realidad nuestro proceso es romper, de algún modo, el primer momento romper las estructuras, romper los estereotipos, las prenociones, y mostrar la diversidad. Eso, hay un primer paso que supone desmontar o deconstruir una imagen homogénea que no es tal, que no existe, pero que opera y funciona muy bien en la realidad. Sí. Entonces, el trabajo nuestro supone mapear de algún modo la provincia, según regiones, perfiles. Una de las cuestiones que hay es que lo que ocurre en la juventud de las ciudades ligadas al perfil más agropecuario o agroindustrial toma una forma. Y las juventudes que forman parte de sectores más bien turísticos y demás, como es la zona de Valle de Parabachasca o de Calamuchita, toma otra forma, otras lógicas, otras expectativas, otros sueños. Esa es una primera etapa de nuestro trabajo, es esa. Después supone también ver la realidad del norte de la provincia, de Tras la Sierra, son otras lógicas, otros procesos. Por eso la ligazón o el íntimo vínculo con lo territorial es lo que tenemos que seguir explorando para poder construir miradas mucho más abarcativas y heterogéneas que den cuenta de lo que realmente pasa y no de lo que nosotros imaginamos, suponemos o le sirve a quienes tienen que tomar decisiones para convencer a la sociedad de lo que quieren hacer o implementar, ¿no? Muy bien, Andrés. Bueno, Andrés, tenemos que ir cerrando. ¿Cómo fue el desarrollo de esa columna? Bien, muy bien. Lo único que te tengo que pedir una palabrita más para el cierre. Antes cierre, te pero quería sí. preguntar eso, pero para darte justamente Bien, el muy cierre. bien. Por ahí tenemos este problema de hablar mucho. Yo encima doy clase en la universidad, entonces uno se acostumbra a las 2 horas, 3 horas. Claro, 4 sí, horas, dando ahí y después sin parar. hay que reducir. Pero bueno, si no les aburrimos, vamos a hacer el mejor esfuerzo. Me tocó la primera, así que ya. Sí, si me están escuchando los compañeros y compañeras, ya irán diciendo esto sí, esto no. Ha roto el hielo bastante bien, debo considerar, Andrés. La verdad que muy bien. Te quería hacer dos cuestiones ahí, vos agregás lo que consideres necesario. La primera era justamente eso, qué datos te quedaban por agregar, que consideres importantes, que sean necesarios que estén en la columna. Y la otra, en base a estos trabajos que han realizado, ¿qué continuidad se le da a esa investigación si es que se le planea dar una en base, bueno, a toda la coyuntura que también conversábamos antes? Una de las cuestiones de los proyectos de investigación es que está garantizado un poco de algún modo por el financiamiento, es una de las grandes preocupaciones nuestras. Nuestro trabajo en particular supone una etapa, como decía recién, que parte estimada. Hay un enfoque desde la sociología que supone que primero se saca una foto aérea, ¿no?, a vuelo de pájaro, y luego se salta en paracaídas a alguna zona y se explican algunos recortes más específicos o problemáticas más territoriales o locales.
Ese es nuestro proceso, lleva muchos años. Una de las cuestiones que tenemos es que hemos llegado a conformar equipos de trabajo, pero esos equipos de trabajo se ven amenazados por la situación actual también económica, social y demás. Jóvenes que recién se reciben y que venían con sus expectativas, continuar sus trayectorias, formarse, irse formando, hacer un doctorado, investigar y demás. Y hoy tienen que salir a buscar otro trabajo para completar un ingreso mínimo para poder pagar el alquiler y los servicios. Esa es una de las principales preocupaciones. Entonces, lo que vamos, de algún modo, el riesgo es achicar las expectativas, achicar los objetivos y demás en función de estas condiciones, que se nos van desarmando los equipos, algunos compañeros se van del país, buscando algunas posibilidades afuera. Bueno, entonces, una de las grandes preocupaciones es nuestro trabajo en particular hoy supone cerrar el trabajo que nosotros estamos haciendo entrevistas y un trabajo más de enfoque etnográfico en las ciudades de Altagracia, Santa Rosa de Calamuchita y otras localidades del sector más agroindustrial que recién mencionaba, y después construir de algún modo un enfoque comparativo que muestre estas tendencias o estas lógicas. Cuando tengamos resultados los divulgaremos y les pediremos un poco la voz también ustedes. Bien. Pero bueno, eso lleva un par de años más. Porque lo que estábamos acostumbrados nosotros era a publicar artículos en revistas, que después no tienen mucha circulación comunitaria, pero bueno, después hay un trabajo más artesanal de trasladar eso a la comunidad. Y lo último que te quería mencionar es, en realidad yo formo parte de una de las cuestiones que queríamos mencionar acá son situaciones, coyunturas actuales, problemáticas que atravesamos hoy. Un poco la novedad de esta semana, o de la semana pasada, fue que renunció uno de los integrantes del directorio de CONICET. Sí, me hice eco de la noticia. Bien. García Solar, el representante de la sociedad rural en el directorio de CONICET. En realidad CONICET está conformado por un directorio que tiene distintos actores, uno de ellos era el sector rural, porque se entiende que tiene que tener una voz en la toma de decisiones sobre sobre las políticas de ciencia y técnica que se desarrollan en nuestro país, sobre todo a través de CONICET, y renunció acusando persecución ideológica a becarios y becarias, a investigadores e investigadoras. En realidad yo formo parte de ese colectivo que fue perseguido de algún modo, porque hizo mención de 850 investigadores e investigadoras que están esperando su nombramiento desde 2022, 2023, por convocatorias que se hicieron anteriormente y que supuestamente estamos a la espera del alta como investigadores plenos de CONICET. Bueno, en realidad lo que el gobierno actual sugirió que se iba a volver sobre ese sistema de evaluación científico y se iba a elegir los proyectos que consideraran pertinentes en función de criterios que solo ellos entienden, pero que aparentemente hoy a viva voz dicen que son ideológicos, simplemente porque ya lo han dicho a propósito de los problemas en Cancillería y a propósito de CONICET también. Y entonces es clara, es transparente la necesidad de cuestionar esto, porque se rompería de algún modo si hay algo de ciencia en nuestro país, que venga un gobierno, sea el que sea, el color que sea, y se intervenga los criterios científicos con los cuales se toman decisiones y se evalúan y se jerarquiza la actividad científica en nuestro país. Así que bueno, un poco la preocupación de esta semana era esa, que la sociedad entienda, comprenda que hacemos todo lo que podemos, que tenemos un sistema muy robusto y muy complejo para asegurar que nuestra actividad se desarrolle como tiene que ser, con los estándares internacionales y que han construido ciencia en nuestro país y en el mundo en los últimos 200, 300 años. Bueno, tenemos que pasar esta tormenta lo antes posible y seguir construyendo, porque es nuestro principal objetivo. Muy bien, Andrés. Bueno, muchísimas gracias por la visita y bueno, por animarte a romper el hielo en esta nueva columna que es Ciencia Vecina. Seguramente cuando la rotación lo demande te estaremos volviendo a tener por aquí por el estudio. Dale, muchísimas gracias.